Muy bien, y a 8 minutos de las 6 de la tarde, de nuevo en Viva la Pepa, y ahora sí, habíamos dicho momento de hablar en serio, o de intentar hablar en serio. Me toca un editorial, prometo corto, no sé si contundente, pero corto. Tiene que ver con el tema de la reforma constitucional. Si hablo de eso es porque creo que no está puesto en el discurso político solamente para cumplir una función distractiva. Se corría riesgo de que eso pasara. La nota que le hicimos al senador nacional Sanz por la UCR Mendoza en su momento decía es un tema que se tira para cumplir una función de distracción. No, yo creo que no. Esto para empezar. Digo, si voy a hablar de este tema es porque creo que no estamos haciendo el juego a aquellos que no quieren que hablemos de otra cosa. Creo que es verdad que la intención de eternización de los actores del proyecto kirchnerista existe, está en su ADN. Y como prueba, por ejemplo, Santa Cruz. Otros dicen que hablar de esto es hacerle el juego al gobierno, pero desde otro lado, es decir, ayudar a instalar el tema. Puede ser, pero si no lo traemos a la mesa de discusión ahora, el juego se lo hacemos al dejar al gobierno manejar el timing del asunto. Y este no es el mejor momento para introducirlo. Digo, no es el mejor momento para el gobierno, entre otras cosas por la dificultad económica. Los estrategas del gobierno dicen, en cuanto volvamos a ver el sol de este bajón económico que estamos sufriendo, lo primero que tiramos por la cabeza de la gente es el proyecto de reelección. Lo que nosotros hacemos es tirarlo ahora. Por lo menos para no dejar manejar el timing. Si después pasara que no porque solo nosotros, sino porque también otros medios quemaron el tema en instalarlo antes, el gobierno hace caso de que no tiene apoyo de la gente y lo retira, no es que nos habremos equivocado, sino que ayudamos a que al final ese movimiento en el tablero político no se haga. Así que esa es la razón por la cual en este programa se trata, y se trata en serio, la cuestión de la reelección o de la reforma de la Constitución, que es más que la reelección. Lo primero que quiero decir es eso, es como advertíamos en el momento de las elecciones del año pasado, lo que hay en el proyecto kirchnerista es una intención por una reforma global, por un sistema completo. Después vamos a charlar qué cosas se podrían estar cambiando, pero se habla incluso de cambios en la primera parte, la dogmática, la que se dice compuesta por cláusulas pétreas, la que tienen que ver con los derechos y las garantías de los ciudadanos. Se habla incluso de que se va a centralizar más todavía el poder, después lo vemos. Y hay, me parece, los más osados, pero los más desconectados de la realidad, que hablan hasta por el cambio de forma política y pasar a una especie de parlamentarismo zaffaroni. Así que en este contexto vendría incluida la reforma que habilitaría la reelección. Y sobre esto quiero hacer foco en este momento. Como se va a hablar de muchas cosas, además de la reelección, el primer peligro que como analistas advertimos, y lo hemos charlado con cada uno de los representantes de la oposición, con los que hemos hablado y que veíamos podían picar en este sentido, es el de que, claro, algunos sectores vean que muchas de las reformas propuestas coinciden con su ideario, sobre todo el Frente Amplio Progresista, cierta izquierda, y que entonces iban a decir que sí por todo aquello de lo que venía barnizada esta reforma, que tiene nada más que la intención de eternizar a Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno. Pero ahora descubrimos otro peligro, que es el que quiero introducir en la mesa hoy, y es que sea una reforma global, que incluya otras cosas vinculadas con derechos, obligaciones y sobre todo con conculcar libertades de los ciudadanos argentinos, puede ser la gran estrategia del gobierno. Porque, sin ir más lejos, esta fue la estrategia de Menem, en el fondo, cuando la reforma del 94. Quiero decir, así como algunos pueden acudir a la reforma maravillados por esas ideas que conectan con lo que pensaban desde jóvenes, por ejemplo los socialistas, en el caso de los radicales, cuando empiecen a oír la posibilidad de una reforma amplia, es probable que repitan la estrategia del 94. Cuando uno lee a Alfonsín explicando el porqué del Pacto de Olivos, él dice, porque si yo no hubiese aparecido y exigido una serie de enmiendas, entonces lo que hubiese hecho Menem solo era peor. ¿Se entiende? Entonces no habilitemos
a los que apoyarían una reforma constitucional obnubilados por las ideas que sostuvieron desde siempre, pero tampoco avalemos a los que puedan venir a apoyarla para salvarnos de el gran error que podría ser una reforma completamente kirchnerista abarcando otros derechos. La respuesta, me parece, siempre y en todo caso, a una reforma constitucional de cualquier contenido que sea en este momento es no.